Muy buenos días, queridos odontonautas. Aquí los saluda su amigo Lucas Beric en representación de todo el equipo de Colten Latinoamérica. Estamos aquí muy presentes y muy atentos, ya con la nostalgia de estar ingresando en la recta final de este querido Colten School y Forum tan exitoso y tan seguido, Colten School y Forum en su 10ª edición. Sin más preámbulos, vamos directamente hoy, por la magia de la tecnología, vamos directamente hasta México, hasta Saltillo, en Coahuila, donde allí está el Instituto de Profesionalización Odontológica Contemporánea, el IPOC, donde le cedo los micrófonos al licenciado Gustavo Fajey, quien entiendo es el director administrativo, y a quien le agradecemos su tiempo y su predisposición, la predisposición suya y de todo el instituto para esta actividad. Doctor Fajey, si me escucha, la audiencia del micrófono, somos todos oídos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Colten Latinoamérica y a COA la invitación y la oportunidad de participar en este foro internacional. A su vez, felicitar al doctor Francisco Jiménez Quiñones por abrir este canal para hacernos presentes y ayudar a nuestros docentes y alumnos a mantenerse actualizados con tan selectas conferencias. A continuación, es el turno de presentar al coordinador del programa de endodoncia del Instituto Profesional Odontológico Contemporáneo, al doctor Ricardo Toba Meri, que ha estado ya 9 años frente a la coordinación. Muchas gracias y disfruten esta hermosa conferencia. Buenos días, ¿cómo están todos? Quiero agradecer en lo personal a Colten, al licenciado Lucas Beric por la invitación, también al licenciado Joaquín Sánchez de COA por esta oportunidad que nos brinda de estar en los medios con ustedes. También a la licenciada Gaby Lara, al licenciado Juan Pablo Rodríguez por estar aquí conmigo el día de hoy y pues daremos inicio a una charla que sin duda alguna tiene una repercusión constante en la forma en la que nosotros podemos llegar a ejercer nuestra profesión. Aquí tenemos que es la 10ª Colten School e-Forum, en donde nos engalanan con la invitación. Y pues hablemos de reconstrucción postendodóntica. Estos son algunos de mis alumnos de la generación que está ahorita actual en el instituto. Todos ellos van continuamente al instituto de lunes a viernes. Están ahí de tiempo completo con nosotros. Ellos tienen una formación teórica práctica, en donde dentro de nuestro grupo estamos diferentes maestros, 7 endodoncistas.
participando diariamente con ellos, y a su vez tenemos los posgrados tanto de odontopediatría como de rehabilitación y ortodoncia para ofrecerles un servicio a todos los alumnos. El licenciado Gustavo me ganó las palabras, le agradeció al doctor Francisco Javier Jiménez Quiñones, aparte de ser un excelente profesionista, profesional, líder de Colten y un excelente amigo. Quiero yo también personalmente agradecer el apoyo y la oportunidad que nos brinda por estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, dentro de las charlas también que el doctor Quiñones, que es todo un máster en lo que es postes, pues me gustaría yo contribuir en algo. Y pues vamos a hablar de reconstrucción postendodóntica. Y obviamente la reconstrucción postendodóntica hoy en día vamos a hablar de un monobloc. Es lo que se busca. Se busca que haya una entidad interna en el poste para darle una retención a la corona protésica que va a venir. Y vamos a ir definiendo ciertas palabras claves. Estas palabras claves que vamos a tener son endodoncia, monobloque y poste. Y las vamos a ir definiendo. Obviamente yo, a pesar de que hoy en día estoy invitado por el apartado de prostodoncia, pues mi especialidad es la endodoncia y mi pasión es la endodoncia. Así que hablaremos ciertos puntos importantes del tema endodóntico, del monobloc y del poste en sí. Y entonces empezamos con este estudio de Biret en el 91, donde evalúa el fracaso de 116 piezas dentarias endodónticamente tratadas con indicación de extracción. Entre ellas, empiezan obviamente a estudiar cuál fue el problema y se dan cuenta que fracasan de esas 116 piezas que se extrajeron, protésicamente el 60% tuvieron, por así decirlo, la culpa. Periodontalmente un 32% y solo de endodoncia un 8.6% de las dientes que tuvieron que ser extraídos, la endodoncia tenía la culpa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tomar partida para nosotros tomar decisiones en cuál es la mejor restauración que pudiéramos llegar a seleccionar para evitar que haya un fracaso en la endodoncia. Y luego vemos restauraciones como vienen en la imagen que presento a continuación en las radiografías, donde tenemos las endodoncias y luego si ustedes se fijan tenemos unos postes y unas coronas y aparentemente no se ven tan bien ajustadas. Y entonces es por eso que puede llegar a entrar en este tema que protésicamente pudiéramos llegar a tener un alto índice de que esté causando un fracaso en los tratamientos. Bueno, quisiera darles un preámbulo de dónde se encuentra la ciudad donde vivo, donde está el Instituto Profesional Odontológico Contemporáneo. En México tenemos el estado de Coahuila, el norte del país, y prácticamente Saltillo está en esta posición, en este punto del mapa. Y si ya nos vamos al mundo, pues Coahuila está en ese punto, es conocida por la tierra de dinosaurios. Saltillo es conocido por encontrar bastantes fósiles de estos ejemplares. Y en el mundo nosotros sabemos que tenemos diferentes formas de decirle al poste. Aquí en México generalmente es poste, en otros lugares espiga, perno, pivote. Bueno, aquí tenemos otra reunión con todos los alumnos de endodoncia. Siempre la ciencia no está peleada con el disfrute. Nuevas tendencias de poste. Si ustedes no han escuchado o no han leído a Kogan, yo les recomiendo mucho que tengan la oportunidad. Y él dice que la búsqueda de la restauración ideal sigue siendo muy compleja. Desde el tipo de restauración coronaria, si necesitamos o no colocar un poste, qué tipo de poste podríamos llegar a colocar, de qué material, cómo preparar el conducto radicular, cómo cementarlo y cómo reconstruirlo. Así que es muy complicado tomas de decisiones. ¿Cuáles serían algunos factores que afectan el pronóstico del tratamiento endodóntico? Y aquí es donde viene un poquito aquello que los endodoncistas peleamos tanto. Nosotros hacemos todo un protocolo de aislamiento, desinfección en el conducto con la finalidad de que todo quede limpio y no haya un fracaso del mismo tratamiento. Y hemos visto que la contaminación del sistema de conductos por saliva después de un tratamiento de endodoncia a menudo se da por trabajar sin aislamiento.
alguna caries recurrente, restauraciones desajustadas, y esto obviamente causa una filtración coronal. Entonces, llegan los pacientes con dolor, retiramos la restauración, aparentemente esto es un poste, se retira, y vemos que obviamente la pieza, sin todavía hacer un retratamiento, empieza a tener un exudado interno. Entonces te das cuenta que algo falló durante el procedimiento. Veamos que pudiera haber sido la endodoncia en sí o la misma colocación del poste. Y esto muchas veces se da si no se lleva a cabo un aislamiento adecuado. Les voy a pasar un poco la técnica que utilizamos nosotros, tanto en mi clínica como en el posgrado, de cómo aislar. ¿Y qué es lo que hacemos? Principalmente sabemos que hoy en día es indispensable el aislamiento en odontología, en cualquier rama que ustedes quieran practicar. Y obviamente endodoncia y la rehabilitación no son las excepciones. Entonces lo que hacemos nosotros en el posgrado prácticamente es hacer un doble en el dique para montarlo en el arco de Young. De esta manera vamos a hacer una pequeña, un pequeño contenedor en donde vamos a poder trabajar adecuadamente con la finalidad de que no haya ninguna gota de líquido o de los irrigantes que utilizamos en las playeras o en las camisas de nuestros pacientes. Entonces, de esta forma, si ustedes se fijan, se hace un contenedor, queda el dique bastante suave, lo podemos llevar hasta un segundo molar sin ningún problema. Y si ustedes se fijan, la cantidad que puede llegar a almacenar este dique con esta característica es bastante. Obviamente la idea es que no se quede como una alberca, pero principalmente manejamos estas características porque en muchas de las ocasiones en los posgrados no tenemos un asistente que nos pueda ayudar y esto evita tener accidentes. Lo llevamos en un solo paso, lo colocamos en un primer molar en este caso, bajamos las aletas del dique. Este es un error que a veces puede llegar a pasar en nuestras consultas, que no bajamos estas aletas y entonces por ahí se filtra el líquido. El uso del hilo es indispensable para poder asegurarnos de que estamos aislando adecuadamente. Si se fijan, podemos tener acceso sin problema para poder tomar alguna radiografía, para poder hacer la inyección. Y bueno, una vez aislado el diente, colocamos un sellado, puede ser un acondicionador de tejidos, como lo que se utiliza para los blanqueamientos, y de esta forma aislamos a nuestro paciente para tratamiento endodóntico o para la colocación de postes. En ningún momento tenemos permitido colocar un poste si es que no hay aislamiento. Hay muchas formas de poder conseguir un aislamiento sin necesidad de lastimar el muñón. Podemos agarrarnos de otras piezas con la finalidad de poder lograr tener un aislamiento absoluto del medio bucal del diente que vamos a estar trabajando. Hay unos factores importantes a considerar. Uno de ellos es el efecto férula, si colocamos o no colocamos poste, qué tipo de poste puedo seleccionar, cómo vamos a hacer la desobturación, qué tipo de longitud, hasta dónde, qué tipo de diámetro, qué tanto vamos a ensanchar, y odontología adhesiva, técnica de cementación. Vamos a describir cada uno de los puntos y cualquier cosita al final lo podemos ir revisando. ¿Y qué es el efecto ferrul o efecto férula? ¿Sí? El efecto férula es tener 360 grados de diente sano en donde la restauración se tiene que fijar, donde la restauración tiene que sellar. Y entonces esto aumenta la resistencia del diente a la fractura. Tiene que tener una altura mínima de 1 milímetro a 2 milímetros los 360 grados y jamás deberá una corona invadir el espesor biológico para lograr este efecto férula. ¿Qué pasaría si no tenemos efecto férula? Pues el alargamiento de corona es una de las indicaciones que pudiéramos llegar a tomar.
Si ustedes se fijan en estas imágenes que tenemos en la derecha, son casos clínicos donde sí tenemos un efecto férula. Si ustedes se fijan en este esquema, el diente está tallado, luego tiene la colocación del endoposte y en ese se coloca la corona. Entonces estamos agarrando en una parte, déjenme pongo el puntero para que lo vean. En esta parte de aquí tenemos el diente natural, el muñón natural y tenemos el muñón artificial o poste. La corona tiene que sujetarse 360 grados del muñón natural y que el endoposte estabilice a la misma. ¿Qué pasa si no tengo efecto férula? Si yo coloco el poste y no tengo dentina remanente en el muñón natural, es muy probable que las fuerzas de masticación, al tener la corona, empiecen a hacer movimientos nocivos dentro de la raíz y genera una fractura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos algunos casos que han llegado en donde se rehabilitan. La verdad, el poste está lindo, pero no hay efecto férula y el diente, la corona, se sujetaría precisamente del puro poste. Vean este caso en particular. Este caso en particular tiene un poste de gran tamaño, bastante cónico. Si ustedes se fijan, es un poste colado. No tengo nada en contra de los postes colados, pero creo que hay alternativas que pueden llegar a ser un poco más útiles hoy en día. Y si ustedes se fijan, el doctor que utilizó o que hizo este poste, hasta tuvo la delicadeza de impresionar el ápice casi con el Duralay. Y ustedes se fijan la fractura tan grande que presenta esta pieza, que ya está condenada a la extracción, ya no hay nada que hacer en este caso. Y fíjense este otro, un poste, un puente fijo, un poste robusto. La paciente presenta un proceso de tracto sinuoso, se hace un procedimiento en donde decidimos hacer una cirugía exploratoria para ver qué estaba pasando, porque el puente aparentemente no se veía tan mal ajustado y decidimos hacer una pisectomía o queríamos hacer una pisectomía y nos dimos cuenta que la fractura vertical de esta pieza condenaba a la extracción a la misma, acabando con ese puente. Entonces, efecto férula, ¿qué es? 360 grados de dentina sana en nuestro diente, con la finalidad de que nuestra corona protésica se ajuste, selle sobre la misma. Y los endopostes, por muchos años se dijo que todo diente tratado endodónticamente sería reforzado necesariamente por un poste. Y la verdad, doctor, es que esto ha cambiado considerablemente. Ya no es necesario poner siempre un poste después de una endodoncia. Obviamente tenemos que evaluar porque encontramos que la resistencia a la fractura no se incrementa con el uso de postes. Al contrario, pudiera llegar a generar un poco de más de desgaste dentinario para lograr colocarlo y así desfavorecer su fortaleza. Entonces, si ustedes se fijan en los accesos de hoy en día con la magnificación, se pueden llegar a lograr bastante bien y de forma adecuada. Ahora, siempre hay que abrir lo necesario para limpiar de forma adecuada. Nunca hay que especular en el tema de decir, yo quiero hacer el acceso más pequeño para que se vea súper padre. No. Lo ideal es limpiar lo mejor que se pueda sin causar problema. Y hay varios estudios que encuentran cómo se va eliminando la fortaleza del diente de acuerdo a sus caries o de acuerdo a los tipos de cavidades que presentan. La endodoncia por sí sola genera una pérdida de un 5% de la fuerza que el diente puede llegar a tener en su estructura. Una cavidad MO o DO puede tener una pérdida del 14% hasta el 44% de la estructura, de la fuerza estructural. Y una cavidad MOD puede perder su fuerza hasta en un 63%. Esta va desde un 20% de acuerdo a RI. Pero hay otros estudios que nos comentan que
coinciden con el tratamiento de conductos con un 5%, restauraciones oclusales, un 20% hacen que se pierda esta fortaleza, mesioclusal o distoclusal hasta un 43%, y preparación MOD lo reduce hasta un 63%. Y entonces tenemos diferentes estudios que se avalan que una pérdida considerable de estructura requiere un cierto tipo de restauración. Entonces, cuando tenemos MODs o tenemos distoclusales o mesioclusales, hay que pensar en la colocación forzosamente de una protección cuspidia y muchas veces para que ésta se retenga necesitamos de la colocación de un poste. Entonces, lo ideal es cuidar las estructuras dentales remanentes, siempre buscando ser lo más conservador para tratar de proteger la estructura más importante del diente, que es la dentina. La dentina tiene un 70% de material inorgánico, 20% de material orgánico y 10% de agua en peso. En volumen, prácticamente 45% es inorgánico y el 33% es orgánico y el 22% es agua. Entonces, es un material que tiene cierta composición orgánica que le confiere ciertas características. ¿Los dientes después de una endodoncia se hacen más quebradizos? Es una pregunta que todos nos hacemos continuamente y hay muchas teorías. Yo me acuerdo que en la licenciatura muchos de mis maestros hacían la observación o la aseveración de que al colocar un poste el diente se hacía mucho más fuerte y resistente. Y realmente es una situación equívoca. Únicamente pierde el 8% de agua. La del diente, el diente con una vitalidad pulpar es únicamente 3.5 veces más dura que un diente que tiene endodoncia. Obviamente, todo esto viene a repercusión de que hay otros estudios que nos dicen que pierde hasta un 9%. Entonces, digo, un 8 o un 9% no hay mucha diferencia, pero realmente no es nada en comparación con lo que anteriormente decían. Yo he visto en conferencias donde dicen que una rama verde y una rama seca. Es la analogía que hacemos con la endodoncia. Un diente sin endodoncia, la rama verde resiste a las fuerzas y una rama seca es un diente con endodoncia, que al momento de que se realiza se puede fracturar fácilmente. Y no es verdad. El propósito para indicar un poste es retener el muñón que soportará la restauración. Los postes no refuerzan los dientes con endodoncia, ¿sí? Entonces, nunca hay que ver al poste como un refuerzo. La decisión de colocar un poste debe estar basada solamente en la necesidad de retener la corona, no como refuerzo de la pieza. Y si entendemos esto, vamos a empezar a dejar de colocar postes, porque el mejor poste es el que no se pone. Clínicamente, habíamos dicho que la dentina tiene ciertas características y clínicamente la dentina es el mejor poste, así que si lo conservamos, con eso es suficiente. Y si necesitáramos colocar un poste, ¿cuál poste ustedes elegirían? Obviamente yo elegiría uno que se parezca a la dentina. Entonces, ¿cuál es el propósito de un poste? Obviamente esta imagen a mí es una de las que más me gusta de mi clínica. No entiendo cómo esto duró tanto tiempo en boca, independientemente de cuál haya sido la causa de que no existan las raíces aún más ahí. Me encanta porque la paciente me dice que tenía más de 15 años con su puente y llegó porque sentía algo de incomodidad. Entonces, ustedes creen. Entonces, ¿cuál es el propósito de un poste? Hay que formar la estructura dental remanente que falta, ¿sí? Siempre y cuando tengamos, un efecto férula. Y entonces, el poste lo único que va a hacer es mantener estable la restauración una vez colocado. ¿Sí? No va a reforzar el diente. Vuelvo con lo mismo. ¿Y qué longitud debemos de tener al momento de preparar nuestro poste? Hay estudios que dicen que poste largo distribuyen mejor las fuerzas a lo largo del conducto radicular, moviendo el punto de fulcro más hacia apical. Y obviamente estos conceptos siguen estando vigentes para las técnicas tradicionales
aunque para las técnicas más modernas sabemos que como ya viene la técnica o la adhesión como algo fuerte, como algo real, pues estamos hablando de que ahora la longitud debe de dejar entre 4 como mínimo milímetros en la longitud de la desobturación a 6 milímetros de gutapercha a nivel apical para respetar el sello del mismo. Como endodoncista he visto la importancia que tiene el dejar gutapercha en los últimos 4 milímetros. Anteriormente para los postes metálicos decíamos que forzosamente tenían que ser 2/3 o dejar 3 milímetros de gutapercha. Ha ido cambiando porque la odontología adhesiva nos brinda bastantes bondades para poder trabajar sin ningún problema. Entonces, ahí cuando hablábamos de los 4 milímetros, 6 milímetros, el sistema de conducto realmente no es el enemigo, pero hay que conocerlo para entenderlo. Y entonces aquí viene que cuánto debo de desobturar. Si ustedes se fijan en estos estudios, químico-laboradores, en una práctica, en un compendio de cirugía, nos menciona que cuánto debiésemos cortar en una pisectomía. Y ellos tienen una estadística donde dice que si nosotros cortamos 3 milímetros, estamos eliminando del 98% de ramificaciones laterales y un 93% de canales laterales. Con esto, damos por entendido que si nosotros dejamos sellado con gutapercha esos 3 o 4 milímetros a nivel apical, sobre todo llegándole a los 4, no vamos a tener ningún problema de que si existiera alguna filtración pudiéramos llegar a tener una contaminación o en su defecto que dejemos desprotegidos esos conductos laterales. Me voy a tomar aquí el privilegio de mostrar estas imágenes diafanizadas por el doctor Francisco Balandrano, que se encuentra en la ciudad de Torreón. El doctor Francisco tiene una técnica impresionante de diafanización. Y vamos a ver cómo se encuentran los ápices o el último tercio con unas ciertas ramificaciones que realmente llaman la atención tanto para el odontólogo de práctica general como para el endodoncista, viendo la dificultad del mismo y teniendo muchas veces la imposibilidad de sellar adecuadamente por estos conductos laterales, ramificaciones, conductos recurrentes, deltas apicales, y que aún más, si nosotros llegamos a preparar un diente sin aislamiento, en donde eliminemos la mayor cantidad de gutapercha y que dejemos un sellado no deseado, muchos de esos conductos podrán ser un problema, o laterales, van a ser un problema ya que se pueden llegar a contaminar generando un problema. Hablábamos de la longitud y del punto de fulcro anteriormente y queda demostrado que las fuerzas se concentran en las crestas óseas durante la masticación. Entonces hay que considerar que cuando nosotros tenemos crestas óseas bajas, el poste debe de entrar un poco más en la raíz con la finalidad de distribuir las fuerzas en su lado de su eje longitudinal. Si nosotros hacemos una masticación de forma lateral, las fuerzas se distribuyen, como comentaba, y entonces no le genera ningún problema a nuestro paciente. Pero si el punto de fulcro es muy abajo y nosotros generamos una fuerza de masticación inadecuada, pudiéramos llegar a causar un desalojo o, en su defecto, una fractura del poste, generando un problema grave en nuestro paciente, condenando estas piezas a extracción. Y obviamente ustedes me dirán, pero no todos los postes fracturan las piezas de esta forma. No, hay postes que van a fracturar las piezas en su eje longitudinal, como son los más rígidos, y los más flexibles probablemente pudiéramos tener la ventaja de que tengan una fractura como la mostrada anteriormente. ¿Y qué tanto debo de ensanchar? No hay que ensanchar más que el endodoncista. La endodoncia previamente ya está elaborada. Entonces, una pieza dentaria es más fuerte mientras más estructura dentinaria tenga. Se sugiere el mínimo de desgaste del conducto radicular para optimizar el volumen de dentina. Entonces, dejamos 4 milímetros y la verdad, lo ideal sería dejar en tercios la cantidad de dentina que se encuentra pericervical, perirradicular, en donde va a ir el poste. Y entonces tenemos las siguientes situaciones.
en donde si nosotros escogemos un drill más pequeño de lo que se requiere, la verdad que hoy en día los sistemas de postes traen demasiadas opciones en su kit que podemos llegar a seleccionar diferentes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos preparando y lo único que va a pasar es que cuando lleguemos a la longitud de trabajo y saquemos ese drill de desobturación, vamos a dejar gutapercha en las paredes. Y esta gutapercha nos puede llegar a ocasionar un problema en el cementado. ¿Por qué? Porque estamos generando un cementado de adhesión en una pared con gutapercha. Y lo que queremos hacer es un cementado de adhesión de un poste sobre la dentina del diente. Lo ideal es mantenernos en el grosor que el endodoncista previamente trabajó. ¿Para qué? Para que no haya nada de material remanente en las paredes y podamos así tener una adaptación del poste sin necesidad de hacer más nada. La otra situación es que muchas veces seleccionamos el drill inadecuado y hacemos una sobrepreparación. Esta sobrepreparación es un desgaste de la dentina que promueve una forma en la que el diente se va a generar más, se va a hacer más débil. Entonces, estos escalones que se forman a nivel del límite de la gutapercha pueden llegar a ser puntos en donde puede llegar a haber fracturas en estos niveles. Entonces, jamás desobturemos para no hacer este tipo de situaciones en donde las raíces pudieran llegar a tener una amplitud en sentido mesiodistal más pequeñas y nosotros no lo consideramos y podemos llegar a generar perforaciones o irnos chuecos. Así de esta forma, tenemos que lograr tener un ensanchamiento adecuado para no hacer lo que se muestra en este caso, donde se ensanchó de más, ya que los postes vaciados en muchas de las ocasiones requieren de una desobturación de forma cónica para no batallar con la toma de impresión, y a veces exageramos en esa desobturación y en este caso, pues si ustedes se fijan, la destrucción es bárbara. Entonces, preservar, conservar y proporcionar el poste dentro del interior del conducto va a ser lo indicado y lo ideal para poder trabajar de forma adecuada. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este poste, la idea es que haya una continuidad del mismo material de endodoncia con el poste. De acuerdo a la clasificación según el material, vamos a tener postes metálicos, cerámicos y poliméricos. Dentro de los metálicos está el acero y el titanio como más comunes, los cerámicos, la circonia tiene aproximadamente unos 8 o 10 años que ya no está tan vigente. Hay gente que la sigue utilizando, pero ya no está indicada, es muy rígida. Y los poliméricos, fibras de vidrio, fibras de cuarzo, que bueno, pues aquí en México al menos las fibras de cuarzo no se consiguen tanto, y fibras de carbono. Las más usadas hoy en día son las fibras de vidrio. Y bueno, la pelea del siglo, ¿no? Vaciados contra prefabricados. Los vaciados vamos a poderlos dividir de acuerdo a su superficie, forma, punta, pueden ser dentro de su superficie lisos, rugosos, sus formas pueden ser paralelas, cónicas, dentro de su punta redonda o plana. ¿Por qué menciono esto? Yo sé que hay muchas técnicas de toma de impresión, pero a su vez, como esta que se menciona, que es la técnica directa, pero a la vez tenemos técnicas indirectas, donde se pueden utilizar pernos calcinables, en donde se pueden llegar a colocar en tomas de impresión. Este es un caso del doctor José Guadalupe Robles, en donde un maestrazo de rehabilitación, un super teacher, en donde él utiliza esta técnica de una forma espectacular. Y tenemos los vaciados calcinables, por eso les digo que vienen cónicos, con estrías, con diferentes rugosidades en su superficie, con la finalidad de generarle al usuario las ventajas o las necesidades de acuerdo a su práctica. A su vez, tenemos que los postes vaciados se adaptan a la forma del conducto, obviamente generan un desgaste dentinario mayor por la necesidad de que sea expulsivo para poder retirar la impresión.
son resistentes, son mucho más duros que la dentina. Las desventajas es que requiere de 2 o más citas para poderlo colocar. Tienes el riesgo de un colado defectuoso, tiene una forma asimétrica, eso pudiera generarle mayor retención dentro del conducto. Puede llegar a generar un efecto cuña si este no está en sus condiciones ideales, y probabilidad de corrosión del metal dependiendo cuál hayan utilizado. La tasa de éxito clínico de los postes cónicos colados es de un 87.3%, de acuerdo a Sorensen en el 84. La verdad que no es una tasa mala. Vamos ahora a ver los postes prefabricados. Igual, los vamos a dividir en superficies, son lisos, con textura, formas paralelas, formas cónicas, material, pues hay de metal, de carbono, de fibras de vidrio, y bueno, hay postes prefabricados que son activos y hay postes prefabricados que son inactivos. Si ustedes se fijan en este esquema, tenemos diferentes tipos de postes, cónicos, paralelos, y pues con diferentes rugosidades en su vástago. Y estamos viendo que están los atornillados. La verdad que los atornillados son postes que no debiésemos poner hoy en día. Hemos visto que un poste atornillado genera probabilidad de fractura por la actividad que genera dentro de la dentina, ¿sí? Entonces, los postes roscados activos con retención intrínseca en la actualidad es una técnica que científicamente y clínicamente está obsoleta. ¿Por qué? Porque los postes autorrascados presentan una tasa de fracaso a un 40%. Y si ustedes se fijan, esta tabla al momento de atornillarse se abre. Es lo que pudiera llegar a suceder con la dentina si aplicamos una fuerza desmedida al momento de quererlo meter al conducto. Vean este caso. Un poste atornillado. Y obviamente le generó una fractura al diente. Si ustedes se fijan, tiene todas las consideraciones para fracasar, no tiene efecto férula, tiene un poste roscado, tiene una cantidad exagerada de cemento, o sea, por todos lados iba mal. Y entonces tenemos que, hay que evitar la resistencia a las fuerzas axiales para evitar una fractura o un efecto cuña. Entonces, sabemos que si tenemos un efecto férula, vamos a evitar que el poste tenga este tipo de función y expulsión. Y los postes prefabricados no lo brindan. Es similar a la dentina en su deformación, forma simétrica, se realizan en una cita, distribuyen las cargas a lo largo del eje longitudinal, evitando lo que mencionábamos de romper el diente. Y Parapost nos brinda un kit de Fiberwhite y Fiberlux y Taperlux, en donde podemos obtener diferentes driles y diferentes medidas de poste para que nosotros podamos llegar a trabajar de forma adecuada. Tiene una regla que podemos utilizar montando sobre la radiografía con la finalidad de ver qué grosor. Pero a su vez, Colten hizo estos Smart Kits en donde vienen los postes nuevos de Fiberlux y Taperlux, en donde también traen una regla para que ustedes puedan seleccionar el poste adecuado. Trae en su interior 2 postes de cada medida, trae 2 amarillos, 2 rojos, y en este caso, que es el Fiberlux, 2 azules, con sus driles. Ustedes pueden conseguir más postes de estos y obviamente en la casa comercial van a comprar sus 10 postecitos y nada más están rellenando su stock. Los Fiberlux vienen en tamaños similares y obviamente son postes totalmente transparentes, por eso su nombre Fiberlux, porque hace que la luz pase a través de ellos. ¿Y qué medida o qué equivalencia vamos a nosotros desobturar? ¿Qué drill recomendamos utilizar para desobturar? Obviamente tenemos unas medidas estandarizadas por parte de la marca y vienen con su color para que nosotros identificamos y vienen los tamaños en diámetros.
Si ustedes se fijan, cuando nosotros terminamos en una lima 40, aquí tenemos tres conicidades. La 02, que es la de la mera izquierda, la 04 la central y la 06 la mero derecho. Y todas las limas tienen un diámetro de 1 a 16, que es la parte activa que corta. Y vamos a marcar los primeros 5 milímetros para ver en qué equivale, porque muchas veces nosotros queremos poner un poste después de una endodoncia y no sabemos qué diámetro colocar. Generalmente vamos a venir colocando en la mayoría de los dientes los diámetros más pequeños. Si nosotros trabajáramos con una conicidad 0,2 y terminamos la longitud de trabajo con una lima 40, al milímetro 5 vamos a tener el equivalente a una lima 50 o punto 50 de milímetro. Si nos vamos a la tabla de donde se encuentran las medidas, tenemos que es punto 90. Si trabajamos a 0,4 o 0,6, que de acuerdo a los instrumentos rotatorios muchas veces no los brindan, empezamos a acercarnos considerablemente a este número. Les pongo los últimos 5 milímetros porque es el sellado que yo considero idóneo de dejar de gutapercha. Si nos vamos a la 45 en conicidad 0,2, ya vamos en la 55, en conicidad 0,4 ya vamos en la 65 y en la conicidad 0,6 en 75. Todavía estamos por abajo del nivel. La que cumple aproximadamente esto es a partir de la lima 50. Es por eso que la mayoría de nuestros rehabilitadores, cuando nos piden la preparación o el conducto que va a llevar un poste, nos dicen que terminemos en la punta 50 o en la lima 50, con la finalidad de que si nosotros hacemos la técnica convencional o step back, prácticamente llegamos a la lima 90 a los 5 milímetros. Entonces, de esta forma, quiero que quede claro que no podemos instrumentar los conductos palatinos, distales o únicos con la finalidad de colocar un poste con una lima tan pequeña a nivel cervical y en su cuerpo, ¿sí? Entonces, la medida equivalente es, si nosotros tenemos las limas ISO, sería una 55, Gates Glidden, piso largo y para post, número 3. Entonces, tenemos esta tabla que yo consideraría que la guarden y la tengan vigente para que a partir de aquí nunca instrumenten menos para que cuando el drill necesite desobturar, no sea él el que prepare la dentina, sino el endodoncista mismo sea el que deje el conducto adecuado para que ustedes puedan trabajar cómodo. ¿Y qué es el modo flexural? El módulo de elasticidad de la dentina. Si ustedes se fijan en esta imagen, la dentina tiene 18 gigapascales en la flexibilidad en su módulo de elasticidad o en la plasticidad en la que se mueve. Cualquier componente que se llegue a colocar en la parte interna de la misma, se recomienda que no sea 3 veces mayor en dureza que el mismo módulo de elasticidad. Y si ustedes se fijan en esto, Fiberlux tiene 45 gigapascales, el oro, que es muy buen material para utilizarlo en odontología, ya excede esto, está en 67 gigapascales, el titanio se va mucho más arriba, 110, el acero inoxidable anda en 193 y el circonio precisamente por eso salió, porque tiene 220 gigapascales en su fortaleza de plasticidad. ¿Por qué no un poste metálico? La verdad que el poste metálico, como les comento, principalmente excede un poco los lineamientos del módulo de elasticidad y en segundo vimos que de acuerdo a las características en cuestión de tiempo de trabajo, 2 citas, tenemos que hacer un desgaste mayor de la dentina para poderlo colocar, llegan a ser factores que pueden llegar a incrementar el riesgo de fracaso con el paso del tiempo. ¿Con qué puedo desobturar? Podemos desobturar con GLICs, condensadores verticales, transportadores de calor, que hay muchos estudios que te dicen que evitemos meter calor dentro del conducto. También están las fresas Gates Glidden, fresas piso y fresas de los kits. Obviamente, para hacer una desobturación correcta, tenemos que ayudarnos de los diferentes 3 sistemas que vienen en la parte mecánica, que son fresas Gates Glidden, fresas piso y fresas de los kits. Generalmente se utiliza fresa Gates Glidden número 3, fresa piso número 2 y luego
los driles en consecuencia. Primero el café, luego el amarillo, luego el azul, luego el rojo, etcétera, para lograr tener una desaturación adecuada del conducto. Y obviamente tenemos que eliminar los residuos que estamos trabajando. Yo recomiendo, en este caso, después de tener la limpieza, utilizar esta lima. Esta lima es punta 25, sin conicidad, y tiene la ventaja de que es bastante flexible y funciona como si fuera un helicóptero prácticamente. Es un instrumento que utilizamos mucho los endodoncistas porque se indica, sobre todo, ayuda cuando estamos haciendo retratamientos para eliminar los residuos de gutapercha en el interior del conducto. Entonces, con esto prácticamente estamos dejando las paredes totalmente limpias y esto nos genera un beneficio mucho mayor. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar todo el material que se encuentra en la parte interna y vamos a dejar las paredes limpias. Este instrumento generalmente lo debemos de meter rotando entre 800 y 1000 revoluciones por minuto y tiene la capacidad, como les digo, de deformarse dentro del mismo conducto y empieza a generar que todo el instrumento entre en contacto con las diferentes paredes e irregularidades del conducto, ayudándonos a sacar cemento que a veces no vemos y gutapercha que a su vez también puede estar ahí escondida en una de las irregularidades del conducto. ¿Sí? El hecho de trabajar con algo de magnificación nos ayuda considerablemente para estar observando todo lo que pasa en nuestro conducto y pues obviamente es mi recomendación. Utilizar lupas al menos y si tenemos ahí la posibilidad de utilizar algún microscopio, excelente. La magnificación es lo de hoy, la microscopía en endodoncia no la podemos dejar de lado, ya es una realidad. No es una novedad. Y obviamente hay que cuidar la presión hidrostática. Al ratito que veamos unos casos, les voy a sugerir que la presión hidrostática es algo que va a suceder al momento de colocar el poste dentro del conducto. Nosotros estamos llenando el mismo con un cemento y al momento de tratar de meter el poste, ese líquido o ese gel resinoso que se encuentra en la parte interna va a generar una fuerza y va a hacer que el poste se salga del mismo conducto. Lo que se sugiere es colocarlo y soltarlo para que éste vuelva a salir lo suficiente como para poderlo volver a colocar y empezar a hacer pequeños giros con la finalidad de que llegue hasta la longitud deseada. No podemos forzarlo y no podemos dejar la presión hidrostática porque se va a convertir en algo que está siendo activo durante todo el tiempo. Y pues bueno, para cementar y reconstruir el muñón, obviamente hay que grabar, acondicionar, adherir, cementar, fotocurar y reconstruir. Este kit de Coltene es excelente material para poder lograrlo. Trae un acondicionador, trae el adhesivo A+B y trae el Paracord, un cemento resinoso y todo esto, la verdad que es muy predecible, es la verdad una chulada. Es auto y fotopolimerizable y esto ayuda muchísimo. Trae sus puntas mezcladoras y desde que sale de la punta empieza a tener su autocurado químico. Entonces los postes de fibra de vidrio con muñón de resina tienen una forma que distribuye las fuerzas oclusales para no afectar la dentina y esto se va hacia el eje longitudinal. Y la idea principal de esto es que se genere un monobloque. El uso de los materiales adecuados son indispensables y hay varios videos en donde muestran estudios del doctor Cohen y él observa que diferentes sistemas de adhesión generan diferentes interfaces entre la dentina, el poste y el cemento. En su estudio, lo que es el Paracord genera una unión íntima entre estos dos, generando un monobloc de una forma bastante adecuada. Vamos a ver un primer caso en donde tenemos el poste que les había mencionado anteriormente, que ya venía vaciado de un gran tamaño, con un exudado. Se hizo la instrumentación, el exudado venía de las mesiales, la raíz distal ya no se pudo bajar más de lo que estaba en la radiografía. Ya una vez asintomático el paciente, ya obturado, se procede a la colocación del poste. Vamos a ver el caso.
en donde se hace la eliminación del poste, que siempre es un reto, la colocación de una endodoncia funcional, asintomático el paciente, ya sin dolor, se hace la desobturación de la pieza, se hace la eliminación de todo el material, se empieza a hacer la desobturación con, como les había comentado, primero con una Gates, luego la piso y luego la misma fresa del drill. Si ustedes se fijan, ya está totalmente limpio. Y como quiera, aún así, utilizamos nuestra lima XP Finisher, que sirve para tocar todas las paredes del conducto, eliminando todos los residuos. Enseguida sigue el acondicionador para preparar químicamente a la dentina. Este contiene un ácido débil y metacrilatos y agua. Este va a hacer prácticamente la dentina lista para recibir a la más B, que es el adhesivo, y posteriormente el Paracord, el cemento resinoso. Todo esto se utiliza sin grabar, sin fotocurar, y se coloca el poste. Eliminamos la presión hidrostática que pudiera llegar a estar en el lugar. Nos aseguramos de que baja la longitud adecuada. Este es un póster Taperlux. Y luego ya se continúa en la formación del muñón. Este muñón se hizo a mano alzada. También tenemos algunos dummies para poder utilizar la formación del muñón de forma prefabricada. Es un material bastante fácil de utilizar, la verdad. Tiene una consistencia bastante agradable. Y es un material que en un momento dado, si seleccionáramos no fotocurarlo, de 4 a 5 minutos, este material está por completo fotocurado. Si lo vamos a fotocurar, tenemos que estar más o menos 10 segundos por cada cara, con la finalidad de que se genere ese monobloc que estamos buscando. ¿Sí? Y entonces aquí, ya después del fotocurado, tenemos un poste que va a ser un sellado hermético en la pieza, que ya el rehabilitador puede hacer su tallado final y definitivo de acuerdo a sus necesidades. Yo la verdad no hago coronas, mi intención es poder resolver la endodoncia, poder colocar un poste bajo las condiciones de higiene y que esté todo totalmente sellado. En este caso, es una pieza que mandan a hacer endodoncia, trae una restauración, se elimina todo. Yo generalmente entre cita y cita utilizo el ultrasonido para eliminar las restauraciones temporales. Prefiero eliminarlas con el ultrasonido para evitar seguir lastimando la dentina. Utilizamos las Gates, luego utilizamos la Fresnel Kit, la XP Finisher, limpiamos correctamente todo lo que es el interior del conducto, luego acondicionamos el mismo con el sistema de Paracord y posteriormente colocamos el adhesivo A+B y bueno, preguntas así como que claves, silanizar o no silanizar el poste. En este caso, los postes vienen presilanizados ya de fábrica y entonces lo único que hacemos es colocarle el A+B en su superficie para generarle una adhesión más adecuada. En un momento dado que hagamos un corte del poste, si hay necesidad de silanizar el área que hicimos corte. Si ustedes se fijan, se pone el acondicionador, luego con 2 puntas de papel, se quita el excedente, volvemos a colocar el A+B, después colocamos en la parte interna el microbrush con el A+B y eliminamos excedentes con punta de papel, inyectamos el cemento resinoso de Paracord con la finalidad de que se llene el conducto para proceder a colocar el poste. Este poste se va a colocar evitando la presión hidrostática que habíamos comentado.
Igual se hizo la formación del muñón a mano alzada, no se utilizaron los formatos o los dummies de acrílico que se pueden llegar a colocar en la parte superior para formar el poste de forma adecuada. Ya una vez que se coloca todo el material, se hace el fotocurado y se manda con su referido para que continúe. En un momento dado que ustedes sean los rehabilitadores, pueden hacer, una vez terminado el poste, pueden hacer el tallado y pueden colocar provisionales o lo que sea necesario. La verdad que es un material bastante fácil y bastante noble de utilizar. Yo se lo recomiendo mucho. En mis manos ha sido bastante bueno. Y tenemos otro pequeño caso donde llega el paciente con bastante dolor también. Hicimos un retratamiento, habían dejado un canal perdido. Si se fijan, es un poquito más ancho en sentido vestíbulo palatino. Se hace la eliminación del material también con ultrasonido, siempre lo elimino. Ya una vez que está eliminado, vamos a eliminar la gutapercha. Vamos a empezar con las fresas Gates, luego piso. En este caso seleccionamos un poste amarillo de los Fiber Lux. Como les comento, no hay que recargarnos en la pared. Generalmente nada más a lo que va la gutapercha, lavamos. Y como siempre utilizo la XP Finisher con la finalidad de quitar todo el material que se encuentra en las paredes. Se fijan en la turbidez del líquido ahí al momento de estar trabajando. Ya cuando vemos todo limpio, ya nos decidimos a empezar a acondicionar el diente con nuestro sistema Paracord, con la finalidad de acondicionar esa dentina para que el adhesivo pueda llegar a funcionar de una forma adecuada entre el cemento resinoso y el poste. En este caso tuvimos que ajustar el poste, hicimos un pequeño corte. Y antes de que no lo omita decirles, cuando utilizamos los Taper Lux, que son postes que tienen una conicidad 0,4, estos postes vienen en conicidad 0,4 porque se ha visto que la mayoría de los instrumentos en endodoncia tienen esas conicidades. Y entonces la casa comercial de Colten se da la tarea de fabricar un poste que tenga cierta adaptabilidad con los nuevos sistemas de rotación para que sea un poco más fácil el poder adaptar al poste dentro de la similitud de la preparación del mismo tratamiento endodóntico. Ellos traen 3 cabezas en la parte superior, que son las que se van a eliminar en los casos de los postes paralelos. Se elimina la parte apical, por así decirlo, y en los postes de taper o de taper lux se van a eliminar en la parte superior, en las zonas de retención de la resina o del muñón. Entonces tiene 3 cabecitas, generando en un momento dado que no se eliminará ninguna, generan mucho mayor retención, y en un momento dado que se eliminen, siguen quedando suficientes cabezas, por así decirlo, o suficientes áreas de retención del mismo material. Entonces aquí tenemos ya el conducto totalmente limpio. Si se fijan, las paredes hasta brillosas están del acondicionado, de la limpieza tan perfecta que nos dejan los diferentes sistemas que utilizamos. Se pone el A+B ya para finalizar lo que es el proceso de adhesión y poder hacer la cementación del mismo poste. Se va a colocar el cemento posteriormente a la misma. Ahí se pone A+B, luego forzosamente acuérdense que tienen que quitar excedentes con unas puntas de papel para que no se queden en el interior del conducto. Entonces son adhesivos de reacción química, ¿sí? Prácticamente este material es bastante bueno. Y los postes que vamos a estar utilizando son postes
de resina al 60%, fibras un 20% y un 20% de rellenos vítreos. Secamos excedentes. Viene la colocación del cemento. En este caso puse una pequeña banda matriz con la finalidad de evitar que se me pegara en la parte distal de del poste, de lo que va a ser el muñón, con el dique para poder generarle una forma adecuada. Ahí en ese momento se coloca el postecito en la parte interna. Y se termina de conformar el muñón. Si ustedes se fijan cómo está adaptado, la forma del conducto, cómo continúa. Mi familia, mis hijas, mi esposa. Y bueno, el Instituto Odontológico Contemporáneo les agradece mucho la invitación y espero que esta charla haya sido de su agrado, que hayamos logrado dejar alguna enseñanza, algún tip clínico en ustedes. Esta es los docentes del instituto, somos el equipo que conformamos el mismo. Y agradezco infinitamente a Colten, ECOA y al doctor Francisco Javier Jiménez Quiñones por la oportunidad que me han brindado de estar esta mañana con ustedes y espero poder volver a estar en algún otro momento. Estimado doctor Ricardo, ante todo muy agradecido, estábamos todos muy atentos y no sino también con impecable realmente. En nombre de toda Latinoamérica, me animo a decir de todo el equipo que ha tratado muy duro para que esto salga con la gente de I+D, para que salga de la forma que ha salido. Quería agradecerle, nunca había tenido la oportunidad de escucharlo y realmente la calidad y la claridad de lo que me han gustado mucho, así que de mi parte, felicidades, doctor. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, entonces, tenemos muchísima gente conectada, muchos amigos, ¿sí? Mucha gente conectada, muchos profesores, también queridos amigos, en más de 20 países en este momento conectados, no solamente a través de la plataforma de GoToWebinar, sino también a través de las redes sociales, Facebook Live y todas las herramientas que estamos utilizando para transmitir este 10º Colten School y Forum. Muchos saludos a profesores queridos amigos, el doctor Daniel Toraza, que lo veo por ahí conectado, un especialista en postes y que le ha interesado muchísimo esta conferencia. Hay muchísima gente amiga que está conectada, no quiero ser irrespetuoso dejando alguno de nombrar, pero hay muchos saludos que tienen de toda Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejar por un lado a la gente de I+D para que nos explique a todos los odontonautas cómo pueden acceder a su constancia de asistencia para esta conferencia, y al mismo tiempo recordarles que este Colten School y Forum finaliza mañana, viernes,
donde desde México saltamos rápidamente hacia Ecuador, la Universidad de Guayaquil, donde el doctor Javier Lema va a hablar de resinas en sector posterior, con restauraciones directas e indirectas, optimizando tiempos y creando función biológica. Los horarios los pueden chequear en las invitaciones que reciben a través de todas nuestras herramientas de comunicación, pero los horarios básicamente son las 10 de la mañana de México, gran parte de Centroamérica, las 11 de la mañana para Paraguay, Bolivia y Venezuela, las 10 de la mañana también para Ecuador, Perú, 12 del mediodía aquí en el sur, en Argentina, Chile y gran parte de Brasil, pero de cualquier forma es mejor que chequeen sus horarios a través de las invitaciones que les hacemos llegar. Doctor, al finalizar la gente de I+D con el tema de el CADI, del certificado de asistencia, vamos a leer las preguntas, que son muchas, vamos a leer las preguntas al aire, algunas, yo sé que sus tiempos son limitados, para que vayamos respondiendo. Y nuestro compromiso desde ya con todos queridos odontonautas, que las respuestas a las preguntas que no se puedan llegar a leer al aire, se les van a hacer llegar al doctor simplemente para cumplir con ese compromiso que asumimos. Nada más por mi parte. Diana, adelante, puedes explicar lo del CADI y luego Julieta retoma para comenzar con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Gracias a doctor Ricardo Toba por esta interesante información del día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 795. Muchísimas gracias, doctor. Julieta, te cedo los micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Buenos días, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, Julieta, gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por participar en este Colten School Forum. Realmente nos gustó mucho su presentación y seguramente contaremos con su presencia en futuras ediciones. Ahora vamos a hacer las preguntas, hay un montón, no vamos a leer todas, pero si es posible lo comprometemos para que las que queden sin responder las pueda responder de manera por mail o algunos también llegan seguramente por Facebook, así que después le compartiremos los links. Gracias. Bueno, iniciamos. Cristian Camilo Riveros dice: buenos días, doctor, en conclusión, ¿sería mejor rehabilitar con poste de fibra de vidrio o núcleos colados? ¿Plata, paladio o quizá oro? Bueno, Cristian, espero poder resolver o responder tu pregunta de forma adecuada. La verdad es que hoy en día podemos llegar a tener una gama muy amplia de selección de materiales. Prácticamente tú puedes seleccionar un poste de vaciado si es tu elección, siempre y cuando tenga el diente las características necesarias y tú evites hacer un desgaste exagerado de dentina. Tú puedes llegar a utilizar los postes. El poste de oro es muy bueno, el poste de paladio también es muy bueno. Yo actualmente considero que el hecho de utilizar un poste de fibra de vidrio te genera muchas ventajas por muchos lados. Desgastas menos dentina, generas mayor retención porque la adhesión del poste al mismo es química, estás teniendo una adhesión bastante fuerte del mismo. En un momento dado que tú lo quisieras llegar a retirar, se puede hacer sin ningún problema. Digo, tiene su forma de realizarse, pero cualquiera de las dos alternativas son bastante válidas. Yo soy de la idea de que en una sola sesión podemos llegar a hacer todo el procedimiento y el paciente se va más satisfecho, tengo mucho mayor control del campo operatorio y eso a mí me gusta mucho más. Perfecto, muchas gracias. Laura Tapia consulta: ¿en cuál raíz se coloca el perno? Ok.
Los postes pueden colocarse particularmente en las raíces de mayor volumen, que sean más rectas y que tengan la posibilidad de tener mayor fortaleza, por así decirlo. En la región superior, en los primeros y segundos molares superiores, yo recomendaría que fueran las raíces palatinas, que generalmente tienen un diámetro mucho mayor y que tienen mucho más consistente la forma recta en su eje longitudinal. En los premolares, generalmente la raíz palatina es la que seleccionamos, y en los inferiores, las raíces distales de los primeros y segundos molares son las que generalmente seleccionamos para hacer este tipo de procedimiento. Perfecto, muchas gracias. Espérenme un minutito que se me complicó acá con el programita. No hay Bueno, problema. seguimos. ¿Con qué podemos retirar con mayor facilidad un poste de fibra de vidrio? Consulta Héctor Lizarraga. Mira, Héctor, lo que generalmente hacemos aquí para la eliminación de un poste es que podemos utilizar, en el caso particular, ya una vez que empiezo a destruir el muñón de resina, del cemento resinoso o de la resina que hayamos utilizado, una vez que lo eliminamos, exponemos el poste. Hay varias formas. Yo lo primero que hago es empezar a utilizar azul de metileno para empezar a mapear y marcar exactamente dónde se encuentra el conducto y dónde se encuentran los materiales de resina. Se marca bastante bien el área. Posterior a esto, utilizo el ultrasonido con puntas especiales para poder ir destruyendo el mismo para poderlo retirar. El poste de fibra de vidrio la única forma de sacarlo completo es que no esté bien cementado. Generalmente lo vamos a empezar a destruir al poco a poco. Yo con la magnificación me ayudó mucho para empezar a centrarme. Es un proceso que no es sencillo, pero se puede llegar a lograr destruyendo cada vez un poco más el poste hasta lograr llegar a la longitud deseada. Puedes utilizar también fresas diamantadas y puedes utilizar a su vez driles como los driles piso, con la finalidad de ir destruyendo poco a poco las fibras de resina. En mi punto muy particular, yo utilizo nada más el ultrasonido. Perfecto, muchas gracias. Georgina Barrantes. Buenos días. ¿Qué material fue el utilizado para realizar el muñón? Utilizamos Paracord. Paracord es un cemento resinoso. Este cemento es auto y fotocurable. Viene en la caja. Después que haya oportunidad que veas otra vez el video de la presentación, viene ahí la caja donde viene un acondicionador que es de color verde y luego viene el adhesivo que es de color amarillo y rojo. Primero se pone el acondicionador sobre la superficie interna y externa de la dentina, después se pone una gota y una gota del A+B con la finalidad de generar una adhesión y luego viene ahora sí la inyección del Paracord, que es el cemento resinoso y a su vez es un cemento que sirve para conformar el muñón. Es un material muy fácil de utilizar, muy predictivo y te digo, tiene una unión química al momento de que se mezcla y esto empieza a generar desde su momento de que sale de la punta, empieza a generar una polimerización del material y luego lo podemos reforzar con luz. Si tú no lo quieres fotocurar, lo dejas de 4 a 5 minutos y el mismo va a curar por completo. Perfecto, muchas gracias. Adam Martínez consulta, ¿qué opina de los postes de fibra anatómicos que se realizan añadiendo resina al poste para copiar la forma del conducto? Bueno, mira, yo en lo particular no los he utilizado, nunca los he usado, no tengo ni idea de cómo se fabrican. He platicado con gente que los utiliza y se sienten muy cómodos, pero yo en lo particular no los he usado. Es que no te puedo hacer ninguna observación o algún comentario bueno o malo del mismo. Bueno, muchas gracias. Víctor Ocampo, muy buena conferencia. Y para conductos que presentan curvaturas, ¿cómo se obturan? ¿Cómo se colocaría un poste? Quiero imaginarme. Bueno,
siempre que presentes una curva, no importa el grado de la misma, la desobturación tiene que ser por arriba del nivel de la curva. No hay ningún drill o ningún poste que pueda llegar a tomar esta forma. Generalmente, si nosotros forzamos los instrumentos dentro del conducto, lo que vamos a lograr es irnos chuecos, a lo mejor debilitar un poco más la dentina, en un momento dado generar una perforación. Yo lo que recomiendo es, si nada más tenemos una raíz y necesitamos forzosamente la colocación de un poste por la estabilidad que le queremos dar a la corona, siempre antes de la curva. Y acabo que hay estudios importantes que dicen que cuando menos, si nosotros utilizamos un poste de fibra y entra 1 milímetro dentro del conducto, vamos a fortalecer 4.5 veces más la posibilidad de que esa corona se pueda desalojar. Perfecto, muchas gracias. El doctor Axel Jara nos consulta, ¿qué le parece la consistencia del paracord para el tallado de los muñones comparado con la consistencia de Brilliant Everglow? Ok, considero que se siente mucho más suave al momento de hacer el tallado, se siente mucho más suave el paracord, ¿sí? Por así decirlo, lo siento que se va como mantequilla, por así decirlo. O sea, es muy suave, muy fácil de trabajar. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Manuel. España. Hola, bonito día. ¿Es recomendable grabar la dentina antes de colocar el acondicionador de paracord? No, no es recomendable utilizar el grabado de una u otra forma. El acondicionador en su base, en una de sus químicos, tiene el producto EMA. Si nosotros hacemos un grabado de la dentina, que es mucho más agresivo, vamos a generar que esto genere una posibilidad de que posteriormente el EMA entre hasta el ligamento periodontal y pueda causar hasta reabsorciones. Entonces hay que cuidar esto. No hay necesidad, el producto es de autograbado prácticamente, es de 6ª generación modificada, entonces no hay necesidad de grabar la dentina en este tipo de material. Perfecto, muchas gracias. Acá tengo otra consulta del doctor Axel Jara. Antes de leérsela, le quería dejar de parte de todo el equipo de Colten en Latinoamérica un gran saludo al doctor Jara, que siempre nos acompaña y que ha sido un referente en la odontología en Chile y nos ha brindado unos excelentes cursos. Bueno, voy a leer la pregunta. Como aporte, doctor, ¿la formación de un monobloc es mejor que colocar materiales de distinta naturaleza? Yo considero que sí. El hecho de utilizar materiales que no tienen similitud, a pesar de que han hecho los esfuerzos de que químicamente se parezcan o de que químicamente compartan ciertas similitudes para que logren tener una unión que en ciertas materiales pudiéramos llegarlo a lograr, el hecho de utilizar el paracord y generar que todo un sistema funcione de forma mancomunada o de forma similitud, vamos a generar un monobloc mucho más estable y lo que estamos buscando es que no haya una posibilidad de que haya zonas donde no haya una unión entre componentes diferentes. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer una última consulta de Juan García Lozada. En su experiencia, ¿el contacto de la gutapercha con la resina de cementación del poste no ha tenido algún problema de rechazo de la misma? Ya que los materiales de obturación en endodoncia son antagónicos con las resinas de cementación. Felicidades y gracias. Bueno, prácticamente yo jamás coloco un poste en la misma cita de la obturación de la endodoncia. He escuchado bastante gente que sí lo hace, no sé, por conveniencia, por situaciones ajenas a mi clínica. Yo dejo que los productos, dependiendo cuál utilice, genere su, por así decirlo, su fraguado o su término de reacción química para que no se liberen sustancias que puedan generar un mal unión posterior de los adhesivos y de los químicos de los cementos resinosos en el interior del conducto. Hasta ahorita no me han generado ningún problema porque me espero ese tiempo y nunca dejo gutapercha
en el conducto. Me aseguro de que no haya gutapercha para que la interfase de los cementos adhesivos y el cemento resinoso quede directamente con el poste y no haya una interfase de un material que no sea estos. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a leer la última pregunta. Esta es de parte de todo el equipo de Coltene Latinoamérica. Y queríamos saber cuáles son sus sensaciones de haber participado en este 10º Colten School Forum y sus impresiones sobre los alcances de este programa. Bueno, pues mis impresiones. La verdad que es la primera vez que estoy en un foro de este tipo. De antemano sigo agradeciendo a ustedes la oportunidad. Sí estaba un tanto nervioso, la verdad, muy inquieto por tratar de hacerlo bien. Se me hace que es maravilloso que tengan la oportunidad de hacer una misión titánica de juntar gente, de juntar audiencia, para que compartamos un poco de lo que nos gusta y nos apasiona hacer para formar a las nuevas promesas de la odontología. Es una responsabilidad muy grande como maestro poder formar gente que pues, prácticamente va a dedicar su vida a tratar de sanar a los demás y tener protocolos y tener enseñanza preestablecida de una forma mancomunada, de una forma en que todos podamos tener la misma forma de trabajar, de una forma, para mi gusto, correcta, sería nada más en beneficio o en pro de nuestros pacientes y obviamente para un beneficio y crecimiento personal como profesionista. De antemano se me hace algo increíble y muy agradecido por haber participado en su 10ª edición. Bueno, muchas gracias, doctor. Nosotros estamos muy contentos de haberlo tenido en esta edición. Esperamos poder seguir haciendo más conferencias con usted. Realmente fue muy clara y muy linda su presentación. Así que, bueno, sin más, le doy mis saludos a todos ustedes, a toda la gente que está ahí en el instituto que nos acompañó. Y Diana, cuando quieras, te doy el mando para que cierres el aula. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias, doctor Ricardo Toba. Gracias. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta aula virtual para que disfruten de la interesante conferencia que tiene preparada Coltene para ustedes. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor, hasta Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias a todo el equipo de Colten Latinoamérica. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.